continuación, compartimos el siguiente espacio de reflexión. El siguiente programa está auspiciado por Eureka, lo encontré. La ley y la gracia. Buena pregunta. ¿La ley anula la gracia? No, ¿La gracia anula la ley? no, Es más, para que haya gracia tiene que haber ley. tiene que haber una ley. Y Sí. para que haya ley, Porque si no... al revés no sería tan directa la cosa. Vamos a leer. dice así: como hemos visto, la ley y la gracia no se ponen entre sí. Por lo contrario, cumplen funciones diferentes de acuerdo con el amor y la justicia de Dios. Un fuerte contraste entre la ley y la gracia habría desconcertado a los antiguos israelitas, que venían de la entrega de la ley por parte de Dios, que veían en la entrega de la ley por parte de Dios una gran muestra de su gracia, mientras que los dioses de las naciones circundantes eran volubles, totalmente impredecibles y no comunicaban a sus adoradores qué deseaban o cómo complacerlos. El Dios de la Biblia instruye muy claramente a su pueblo acerca de lo que le agrada, lo que es para el bien de su pueblo, individual y colectivamente. Sin embargo, la ley no puede salvarnos del pecado ni transformar los corazones humanos. Como consecuencia de nuestra pecaminosidad innata, necesitamos un nuevo corazón, un trasplante espiritual. Bien, ahora, ¿y la gracia puede transformar el corazón? Sí, porque la ley levanta el pecado. Claro. La ley le muestra al corazón su condición. ¿La gracia transforma el corazón? Sí, A ver, vamos a leer. Sí, ¿qué eran? Jeremías, ¿cuánto? 31, del 31 al 34. Jeremías 31 al 34. Jeremías, Del 31 al 30, o sea, 31 al 34. muy bien, Jeremías 31. A ver cómo dice. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jehová. Con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas, corazones, según otra versión, y las escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Bueno, ahora hago la pregunta. ¿La gracia transforma el corazón? Pregunta. ¿O cómo es que la gracia transforma el corazón? A ver, otra pregunta. Otra pregunta es: ¿la gracia transforma el corazón? ¿El corazón es transformado por la gracia? Tenía en mente y se me escapó. Vamos a seguir leyendo, a ver.
Dice, ¿qué nos enseña este texto acerca de la promesa divina de darnos un corazón nuevo? Bien, ahí estaba la pregunta, parecida a esa. ¿Cuál es la promesa? Y la pregunta es, ¿qué es la gracia? O cómo se ve manifestada en uno mismo, y a partir de ahí podríamos decir si transforma o no transforma el corazón. ¿Qué es la gracia? Me sale la palabra perdón, pero no es un perdón. No es directamente un perdón. A ver. ¿No? ¿Se te ocurre? ¿Don? Bueno, si uno recibe cosas de gracia, pero está bien, un regalo, pero ¿qué es la gracia? Tendríamos que compararlo. Ahora cuando le diga esta palabra se van a acordar porque otra vez se lo hemos charlado. ¿Sí? ¿Qué es la misericordia y qué es la gracia? Y podríamos agregar un tercer elemento a esta ecuación. ¿Qué es la justicia? La justicia es dar a cada uno lo que se merece. Muy bien, la justicia da a cada uno lo que se merece. Bueno, y ahora, ¿qué es misericordia y qué es gracia? Misericordia es... La justicia es que te den lo que te corresponde. O sea, como dice la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, buey por buey. ¿Sí? O sea, si lo que te mereces, si rompiste un ojo o si rompiste un diente, te tienen que romper un diente. Si le hiciste perder a alguien el ojo o le machucaste el ojo, te tienen que machucar el ojo. Y si tus acciones costaron la vida material o costaron algo material, como un buey, tenés que pagar el buey o dar tu buey para reemplazar lo que rompiste. Eso es justicia. A cada uno lo que corresponde. Bueno, ¿qué es misericordia? Es como, opacar un poco la justicia. No darle tan Bueno, fuerte. sí, por ahí la palabra opacar no es la mejor, pero sí. La misericordia es decir, bueno, perdí un buey, ¿y qué tenés? No, tengo 3 ovejas. Bueno, dame la oveja. ¿Me entendés? No conseguirme el buen input. Eso sería la justicia. El otro es decir, no, solo tengo una oveja. Bueno, dame una oveja. No alcanza para tapar el buey, pero con lo que me das, Ya quedó. saldamos la deuda. ¿Sí? Eso es misericordia. La misericordia es no darte lo que mereces. ¿Sí? No darte lo que mereces. ¿Sí? Tenés poca plata, pero pagás la deuda igual, no importa. Podría llegar a decirse, con la intención de sanar la deuda, la misericordia es decir, o se perdona la deuda, podría llegar a decirse, o, bueno, pagame lo que puedes. Eso sería la misericordia. ¿Sí? Por eso, el ejemplo siempre suelo usar es que los romanos, para que no se los acusara de severos, por lo general daban 40 latigazos menos 1. Eso era misericordia. No te daban lo que el juez o lo que la ley demandaba, eran 40 latigazos, no te daban 39. Eso es misericordia. No te doy lo que te corresponde. Misericordia. O sea, bueno, pero es una, vos dijiste, opacar la justicia. Es disminuir la demanda de la ley. ¿Sí? Un juez misericordia es el que no aplica todo el rigor de la ley. O sea, le presta atención a los atenuantes, podría llegar a decir. ¿Sí? Fue un accidente. Disminuye el impacto de la ley. Eso es misericordia. Bueno, ahora, ¿qué es gracia? La gracia es lo que hace que la misericordia actúe. No. Es otra faceta. Se tiene que satisfacer la ley, pero
tiene un giro bastante complicado. Ahora, complicado en el buen sentido, ¿no? Vamos a seguir leyendo y llegamos a ver si la lectura nos ayuda, que es la gracia. Bueno, acá el texto que leímos, ¿sí? El Señor dice que el pacto no es igual que el anterior, ¿sí? Y dice algo interesante, que va a poner la ley en el corazón de las personas. ¿Dónde estaba antes la ley? ¿En qué estaba la ley? ¿Escrita en dónde? Piedra. Muy bien, estaba escrita, estaba fuera del hombre la ley. Porque el hombre no la quiso recibir. ¿Te acuerdas que el pueblo escuchó los mandamientos, pero no quería? Entonces, ¿qué hizo Dios? Los tuvo que escribir en una tabla de piedra. Que quedaran como testimonio como testimonio de lo que Dios quería. ¿Sí? O del carácter de Dios. Bien. Vamos a ir leyendo. Entonces ahora dice que ahora la ley iba a estar escrita en las entrañas. ¿Sí? En otro lado dice la mente. ¿Sí? En la mente y en el corazón. Serían en las entrañas y en la conciencia, podríamos decir. Que estuviera fresca en todos lados del ser. Bueno. Sigue así. Compara esto con lo dicho por Cristo a Nicodemo en Juan 3:1 al 21 acerca del nuevo nacimiento. Bien. ¿Y qué le dijo Cristo a Nicodemo? Tenía que Nacer de nuevo en el Espíritu. Claro, y nacer de nuevo quería decir que tenía que dejar de pensar como pensaba, que creía que eran las cosas. Por eso la gracia no hace una transformación lineal, que a veces pensamos nosotros, no, era blanco y ahora toco con la varita del negro. No, es un proceso la transformación. Por eso Nicodemo decía, ¿cómo nacer de vuelta? Nacer de nuevo era confiar en Dios, un montón de cosas que hacía que viera las cosas de otra forma. Por eso no entendía Nicodemo, ¿cómo nacer de nuevo? Pensaba que era literal, entrar otra vez en el vientre de la madre. No, Jesús le estaba diciendo desaprender todo lo que había aprendido y empezar a ver las cosas como Jesús se las quería mostrar. Bueno, entonces eso sí, seguimos abajo. Los 10 mandamientos fueron escritos por Dios mismo en tablas de piedra. Pero la ley también debía estar escrita en los corazones de su pueblo. La ley de amor de Dios no debería ser algo externo a nosotros, sino algo inscripto en nuestro carácter. Solo Dios podía escribir su ley en los corazones humanos y prometió hacerlo en favor del pueblo de su pacto. Muy bien. Ahí estoy viendo una referencia que la iba a mencionar yo. 8 y 10, Hebreos 8 Es y que 10. en Hebreos 8, Pablo le está enseñando al pueblo, otra vez repite lo que dice Jeremías. Vamos a Hebreos 8. 8, 10. Y creo que en Hebreos 10 o 12 lo vuelve a repetir. ¿Ok? Como lo dijo el texto, la ley estaba fuera del corazón de los hombres. ¿Qué hicieron? ¿Qué decía Dios? Átala a tu mano, ponla delante de tus ojos, que estén en el dintel de la puerta. O sea, quiere decir que la ley tenía que estar presente en todo lo que hicieras. ¿Y ellos qué hicieron? La escribieron chiquitita y la ataron a la mano. La escribieron chiquitita y la pusieron colgando del sombrero. La escribieron chiquitita y la ponían en un hueco al lado de la puerta. O sea, la ley estaba fuera del corazón. Por eso Jeremías, la promesa es que el pueblo tenía que, o necesitaba que Dios grabara la ley en el corazón. Por eso la promesa que da Jeremías 37, que dice que va a sacar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne, un corazón sensible, que se estruje ante el pecado. Bueno, Hebreos 8. Santiago. Hebreos 8. Versículo 10, ¿no? 8:10 dice: por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y seré a ellos por Dios,
Y ellos me serán por pueblo. y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque, observen como dice el 12, porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más, diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo se envejece, cerca está de desvanecerse. Acá a veces se entiende distinto a lo que el apóstol quiere decir. Unos interpretan que el antiguo pacto se dio de baja, o sea que lo que se da de baja son los 10 mandamientos. Pero en realidad lo que estaba erróneo en el antiguo pacto es que la ley había quedado fuera de las personas y estaba encerrado en símbolos. Ahora el pacto tenía que estar dentro de las personas. Por eso la justicia, el amor al prójimo tenía que convertirse en una práctica de vida. En el anterior habíamos leído de que ni a las viudas ni a los huérfanos, que interpretaban todo para favor de ellos y que nadie pudiera, como que se dice, se seguía manteniendo la rigidez y no se amaba al prójimo, esa es la realidad. Se guardaban los primeros 4 mandamientos y no se guardaban los segundos. Por eso, el joven rico, de los 10 mandamientos, ¿cuáles son los que le señala Jesús? No robarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre. No cometerás adulterio, no codiciarás. ¿Por qué? ¿En quién tienen que ver esos 10 mandamientos? Esos mandamientos que le nombró Jesús. Prójimo. Tienen que ver con las cosas del prójimo. ¿Sí? Por eso, curiosamente, Jesús señala a ese grupo de mandamientos. Como otra vez hemos dicho, en esa época, cualquiera de los que viviera en la provincia de Judea, ¿sí?, por ahí algunas excepciones pueden venir a la mente, judío de nacimiento, difícilmente trastocara los primeros 4 mandamientos. Vos decías algo fuera de Dios y ¿qué? Todo el peso de la ley. Blasfemia. ¿Tenías una estatua? Si eras judío y tenías una estatua, la familia misma te mandaba, te delataba. Si pronunciabas mal el nombre de Dios en una oración incorrecta, inmediatamente podía ser lapidado. Y difícilmente transgredieras el día de reposo, porque estaba toda la comunidad mirándote. Entonces Jesús no necesitaba señalar los primeros 4, porque todos los judíos de esa época, si había algo, la letra. Claro, si había algo, Pide la letra y vas allá encima. claro, si había algo que no iban, ya sea por ¿cómo se dice?, por intención propia o por presión social, no iban a transgredir los primeros 4 mandamientos. Ahora, ¿qué hacía el pueblo con los otros 6? No importaba. No importaba. ¿Sí? Bien. Sigamos leyendo. No podemos salvarnos para cumplir la ley. En cambio, nos salvamos por gracia mediante No la fe. podemos salvarnos por cumplir la ley. En cambio, nos salvamos por gracia mediante la fe, no por nosotros mismos, sino como un Dios, no por nosotros mismos, sino como un don de Dios. No guardamos la ley para ser salvos, sino porque ya lo somos. No guardamos la ley para ser amados, sino porque somos amados. Y por eso deseamos amar a Dios y a los demás. Al mismo tiempo, la ley nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad de un Redentor. Nos guía por los mejores caminos de la vida y revela el carácter del amor de Dios. Muy bien. Ahí hay una palabra que no aparece, pero esa es la realidad. A ver, por ahí la pregunta la van a contestar rápido y fácil, porque es algo que se nos dice. Pero nosotros podríamos
llegar a salvarnos por misericordia? No. ¿Por qué no podemos salvarnos por misericordia? Porque Dios no sería justo. Pero si Él está diciendo que va a perdonarnos una parte de la deuda, entonces habría justicia. Pero ¿qué habría aparte de justicia? Misericordia. Sí, obvio. Pero ¿qué habría aparte de eso? Estamos ¿Gracia? diciendo, no, estamos hablando de salvación por misericordia. Obviamente hay misericordia, pero aparte de no darnos lo que nos merecemos, ¿qué entraría en juego? Que yo puedo comprar o aportar algo para mi salvación. En la misericordia, vamos a suponer, si nos salváramos por latigazos, yo podría decir, me salvé porque aguanté 39 latigazos. Puse de mí para alcanzar, o sea, me salvé porque en vez de pagar un buey traje 2 ovejas. Entonces habría misericordia y habrían méritos personales de haber alcanzado o haber aportado algo para la salvación. ¿Sí? Lo llevamos a otro plano, por ejemplo, la salvación desde el punto de vista del catolicismo está representada en las penitencias o en algún momento el pago para que salieras antes del purgatorio. O sea, vos pagás por tus pecados. Eso es mérito personal. Por eso se abusaban y en algún momento le hicieron creer a la gente que pagando podía ganarse el perdón de los pecados. Por eso no nos salvamos por misericordia. Si no hagamos lo que hagamos, ya estábamos. Claro, si nos salváramos por misericordia, guardando una porción de los mandamientos sería suficiente, porque Dios no nos demandaría la totalidad de los 10 mandamientos. Puede decir, bueno, está bien, 9. Uno menos, misericordia. Por eso el Señor en Santiago es claro, dice, que se hace transgresor de un mandamiento, se hace transgresor de todo. Eso no es misericordia. Ahora, la gracia, que no dimos la definición más temprano, es que te den lo que no mereces. El otro lado. Lo que merecéis y lo que no. Uno te da lo que te da menos de lo que mereces y la gracia te da lo que no mereces. ¿Sí? O sea, es como un ejemplo grueso. Mato el buey del vecino y me regalan un buey. ¿Se entiende? Me regalan un buey, lo preparás, yo tengo que pagar el buey. No, el juez viene y me dice, bueno, toma, aparte yo le pago el buey al vecino, pero a su vez te doy un buey a vos. No merezco un buey. ¿Se entiende? Porque por mi error, reconociendo, por mi error, ¿no? O entregar el mío, ¿me entendés? O que no me quiten mi buey. ¿Se entiende? Entonces la gracia es que te den lo que no mereces. Por eso la salvación es por gracia. Nadie se merece por sus propios pecados, que nadie por sus propios pecados merece ser salvo. Por eso la salvación es por gracia. ¿Sí? No interviene mérito alguno. No hay nada que yo pueda hacer, ¿sí?, que la salvación pueda venir de mi parte. Tiene que ser algo que sobrepase todos los que yo pueda hacer. Está buena la película esa, que está ahí hablando el hombre, dice, le pregunta 3 personajes, quién fuera una buena persona, quién fuera la peor persona
y obviamente el interlocutor. ¿Sí? Él dice, bueno, dice, la gracia de Dios, dice, lo pone en una mesa y dice, acá estaría la gracia de Dios, o la salvación de Dios, o el amor de Dios, y aquí estaría la peor persona del mundo, la mejor persona, o la persona que por ahí consideremos que ha sido una buena persona, los personajes conocidos, dice, y vos, o sea, el interlocutor. Dice, los tres estarían en la misma categoría, ¿sí? Porque ni la más mala está lejos de la gracia de Dios, ni la más buena está más cerca, ni nosotros, que pudiéramos ser del medio, estamos más lejos o más cerca de la gracia de Dios. Porque todos estamos lejos de la gracia. ¿Se entiende? Por eso la salvación es por gracia. No hay forma de adquirirla. ¿Sí? La salvación es por gracia. ¿Sí? Léete acá. ¿Dónde radica tu esperanza respecto del juicio? ¿En tu diligente y fiel cumplimiento de la ley o de la justicia o en la justicia A ver, en tu diligente? ¿querés que lo lea yo? No, que me trabé. Dice, ¿dónde radica tu esperanza respecto del juicio? ¿En tu diligente y fiel cumplimiento de la ley o en la justicia de Cristo que te cubre? Dice otra pregunta más. ¿Qué te dice tu respuesta acerca de la función de la ley de Dios? Acerca de lo que ella puede hacer y de lo que no es posible para ella. Muy bien. ¿Sí? Ahí. La pregunta es, ¿sí? ¿Podemos nosotros, o como dijimos al principio, la gracia anula la ley? No. ¿Por qué? Porque como puse yo en mi estado, la creencia determina ¿qué cosa? Tu comportamiento. Tu comportamiento. Si vos crees en algo, te vas a comportar como lo que crees. Vamos a suponer. Si vos crees que sos el mejor futbolista del mundo y practicás y te crees que tenés aptitudes, posiblemente llegues, no sé si a ser el mejor futbolista del mundo, pero vas a avanzar conforme a lo que crees. Si vos crees que podés nadar 80 metros sin aire y te tirás al mar y practicás, vas a hacer como hacen los buzos de profundidad que no utilizan sistema de soporte anexo, ¿sí? Y con el oxígeno que pueden acumular en los pulmones descienden 50, 60 metros. Pero que su vida determinada, o sea, su actividad está determinada por su creencia. ¿Sí? Y eso en todas las cosas. Lo mismo en la vida del cristiano. Si vos crees en Dios y que los mandamientos de Dios, las directivas de Dios para la vida del hombre te hacen bien, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a cumplir o no las vas a cumplir? ¿Vos querías? Cumplirla. Si vos vas a tomar un remedio y te dijeron que te va a hacer bien a algo, estás creyendo que ese remedio tiene la facultad para hacer eso. Entonces vas a tomar el remedio. ¿Cuál sería la creencia? ¿Cuál sería la creencia? A ver, ayúdame. De que estás seguro de que ese remedio te va a sanar. Muy bien. Que te dijeron que el remedio tiene propiedades para ciertas cosas. ¿Y cuál sería tu comportamiento? Creerlo. No. Creerlo es reconocer que el remedio tiene propiedades. ¿Cuál sería tu comportamiento? Tomarlo. Tu creencia determina tu comportamiento. Si vos confías en que el remedio puede ayudarte, mínimo lo vas a tomar. Entonces, si vos crees que la ley te puede salvar, ¿qué haces? Cumplís la ley. Pero la Biblia dice claro que somos salvos por fe.
Gracia. Por gracia. Muy bien. Mediante la fe. Mediante la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora vamos a ir a eso. Entonces, pero si vos crees que la salvación es por gracia, también va a determinar tu comportamiento. Va a condicionar todas las cosas que digas y hagas. ¿Por qué? Porque vas a empezar a prestar atención en aquel que te va a dar un regalo inmerecido. ¿Sí? Porque también hay una cosa que por ahí no se entiende o no se profundiza. Es que si bien es un regalo inmerecido, pero también hay ciertas condiciones. Vos lo dijiste, por medio de la fe en Jesucristo. Fíjate cómo es la oración completa. Somos salvos por gracia. Y acá, esto que voy a decir a continuación es lo que se podría poner entre paréntesis condiciones. Por medio de la fe en Jesucristo. Y ahí decía, en la justicia de Jesucristo. ¿Sí? Porque que haya gracia no quiere decir que la ley quede sin ser satisfecha. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, somos salvos por gracia por medio de la fe en Jesucristo, por la justicia de Jesucristo. Por eso te hacían las preguntas, volvamos. Observen lo que decía la pregunta. ¿Dónde radica tu esperanza respecto del juicio? ¿En tu diligente y fiel cumplimiento de la ley o en la justicia de Cristo que te cubre? ¿Sí? A la segunda pregunta, o a la segunda parte con preguntas. ¿Qué te dice tu respuesta acerca de la función de la ley de Dios? Acerca de lo que ella puede hacer y de lo que no es posible para ella. La ley no te puede salvar. Pero sin el cumplimiento de la ley, ¿sí?, sin tu comportamiento frente a lo que crees, difícilmente puedas recibir la salvación. Porque como dije, hay condiciones. Primero, tener fe en ¿quién? En Jesús. ¿Sí? Entonces eso ya determina qué vas a hacer en el futuro. Tu creencia determina tu comportamiento. Si tú, lo voy a resumir con algunos versículos para ir cerrando un poco la idea antes de pasar al día siguiente. Santiago le dice a quien le estaba escribiendo la carta: muéstrame tu fe. ¿Por qué? Por tus obras. Por tus obras. Le estaba diciendo: mostrame en lo que vos crees mediante tu comportamiento. Y entonces Santiago le dice: yo te voy a mostrar mi fe, mi creencia con mi comportamiento. Volviendo al joven rico, ¿sí? Volviendo al joven rico, un ejemplo claro para ver si la creencia coincidía con el comportamiento es el joven rico. ¿Qué le dijo? Todos los mandamientos he cumplido desde joven, siempre. Entonces Jesús le dijo: bueno, andá y vendé tu cosa. ¿Qué dijo? Claro, una cosa te falta, ¿verdad? Una cosa te falta. Bueno, vende todo, o sea, demostrar que tu creencia determina tu comportamiento. Y ahí el joven se fue triste. ¿Sí? Bueno, vamos al miércoles. A ver qué nos dice acá. No se puede exagerar la relación entre el amor y la ley. De hecho, según las Escrituras, amar es cumplir la ley. Romanos 13, 8 al 10, Pablo enseña que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pero, ¿cómo ama al prójimo? ¿Amor platónico? ¿No? O sea, el amor platónico es un amor efímero, o sea, un amor mental. Ama a una persona que no vio. O a veces dicen amor platónico
Una persona que está enamorada de alguien con la cual no puede compartir su vida. ¿Sí? Son más afines, entonces tiene un amor platónico. No es un amor mental. Que era como el joven rico. Bueno, decía, no robo, no mato, bueno, está bien, pero el prójimo no pierde nada, pero tampoco no recibe nada. Esa es la diferencia entre la ley en la tabla y la ley en el corazón. ¿Sí? Por eso Jesús dijo un mandamiento nuevo. Bueno, ¿qué recibe el prójimo como efecto del amor? Esa es la realidad. ¿Sí? ¿Qué recibe? Está bien, no le hago ningún daño. ¿Sí? Algunos a veces hemos dicho, no, yo no robo, no mato, no fumo, no bebo. Sí, está bien, pero pasa por esta vida sin generar nada a favor de otro. Por eso el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Seguimos leyendo. Después de enumerar varios de los últimos 6 mandamientos, él declara que se resumen todo en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, Pablo enseña explícitamente que el que ama al prójimo cumple la ley. Explica en Gálatas 5:14 que toda la ley se cumple en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora la pregunta es, ¿sí?, ¿qué clase de amores es el que cumple la ley? Pero lo que decíamos al principio, es un amor donde el prójimo se ve beneficiado tangiblemente. ¿Sí? Tangiblemente quiere decir que lo puede tocar. ¿Sí? ¿De qué sirve que yo te ame si no te hago nada por vos? ¿Sí? Ah, sí, yo amo a los animales. El perro se está muriendo de hambre. ¿Se entiende? ¿Sí? O no tiene dónde dormir, o un mínimo cuidado. Vamos a leer Isaías, ¿sí? Bueno, Isaías 58 lo leímos la semana pasada, ahora el martes, perdón, lo leímos, porque Isaías 58 hace un preludio al cumplimiento de la ley. Pone por... Este es el ayuno que yo escogí. ¿Cómo? Este es el ayuno que yo escogí. Claro, ¿qué hace Isaías 58? ¿Sí? Da vuelta, pone por encima del amor a Dios el amor al prójimo. O sea, le dice, si me amás, mostrámoslo con tu comportamiento. De Isaías 58 dice, es este el ayuno que yo te digo, no es el ayuno que yo indiqué: ames al prójimo, que cubras al desnudo, que dé de comer al hambriento, que... Entonces le dice, entonces nacerá tu luz. Y al final dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. O sea, da vuelta lo que como Jesús y el doctor de la ley habían expresado: amarás al Señor con toda tu mente, tu alma y toda tu fuerza. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Isaías 58, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y entonces amarás al Señor tu Dios. ¿Reflejando en qué? En un comportamiento, en especial en el día de reposo. Su creencia determina tu comportamiento. Vamos a ver. Dice, Jesús identifica lo más importante de la ley, como la justicia, la misericordia y la fe. ¿Cómo empezamos hablando nosotros? En vez de fe, lo reemplazamos por ¿qué palabra? Gracias. Por gracia. En relación con el cuarto mandamiento particular, podemos ver que las Escrituras, que el sábado mismo está integralmente conectado con la liberación y la justicia. ¿Por qué? Porque una manifestación curiosa del día de reposo es que ni tu buey, ni tu asno, ni cualquiera, ni tu criado, ni tu criada, ni cualquiera que estuviere dentro de estos cuerpos. Curiosamente, hoy en día quienes dicen resaltar el día de reposo, ¿sí?,
voy a ser puntual, el pueblo que hoy vive en Jerusalén, puntualmente los judíos, que exaltan el sábado, estoy hablando en términos generales, ¿no? Tienen, por lo general, alguien que trabaja en sábado, pero no son ellos. Entonces, el cuarto mandamiento no estaría siendo completo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque sus negocios o sus actividades siguen, porque solo ellos guardan el reposo, pero ni el buey, ni el asno, o sea, quiere decir, ni quienes están a su servicio, no disfrutan de lo mismo que ellos, por creencia o por no creencia. Pero no está la misericordia ahí, ni la justicia, ni la fe. No lo estoy juzgando, estoy mostrando su comportamiento que no coincide con su creencia. Porque recuerden que decíamos que tu creencia determina tu comportamiento. Si creemos que el cuarto mandamiento es el día de reposo, mi comportamiento tiene que estar en armonía con lo que dice el cuarto mandamiento en su totalidad. Y dice, ni tu criado, ni tu criada, ni ninguno extranjero que estuviera entre tus puertas. O sea, el descanso es para todos. ¿Sí? Por eso es que el cuarto mandamiento en Deuteronomio y en Éxodo tiene que ver con la liberación. ¿Sí? Entonces, acá dice, para completar lo que hemos venido diciendo, dada todas estas enseñanzas, y muchas otras que se pueden anexar, quienes desean cumplir la ley mediante el amor deben preocuparse no solo por los pecados de comisión, sino también por los de omisión. Los de comisión son los que veo, pero ¿qué pasa con los que omito? O sea, yo cumplo el sábado, o observo y considero que el día de reposo, pero ¿qué pasa con los que están a mi mando? Los que están bajo o con mis cosas, ¿respetan o no respetan? ¿Los hago, les doy la libertad? No. ¿Sí o no? Por eso los de omisión. El amor como cumplimiento de la ley no solo implica abstenerse de cometer pecados, como representar transgresiones del mandamiento específicos, sino también consiste en hacer el bien activamente. ¿Se acuerdan lo que les decía yo? ¿Qué beneficio tiene el prójimo de tu amor? Ninguno. Que se hace en favor de otros. Sino también consiste en hacer el bien activamente, en realizar las obras de amor que promueven fielmente la justicia, la misericordia. Pregunta: si alguien comete una acción en contra de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Pedimos todo el rigor de la ley? ¿Le damos misericordia? ¿O actuamos con gracia? Gracias. No, eso deberíamos. Estoy preguntando qué hacemos. Cada uno responderá lo que hace. ¿Qué hacemos con la persona que nos ofendió, que de alguna forma u otra señaló algo en contra de nosotros o abusó de nosotros, poquito o mucho? ¿Le tratamos indiferente? ¿No le volvemos a ver? ¿Hablamos mal de él? ¿O le actuamos como queremos que Dios nos actúe con nosotros? Ser fiel a Dios es algo más que no violar la letra de la ley. Pero como le decía, a ver, no lastimo a nadie, no hablo mal de nadie, pero ¿sabe que existo? Para cerrar. ¿Sí? Bueno, habla del amor mutuo acá. ¿Sí? Hoy es un poco, está bien, como una conclusión, pero obviamente si amo al prójimo, a todos los que me rodean, y hago cosas en favor de todos los que me rodean, y los otros ven que mi creencia determina mi comportamiento, se pueden verse motivados a hacer lo mismo que yo hago. Esto de amar al prójimo, hay un dicho popular, yo aprendí cuando era chico, no sé si es tan común ahora, que dice que hace el bien sin mirar a quién.
Eso quiere decir que, ¿cuántos prójimos hay? Todos. Todos. Todos son posibles de ser, ¿cómo es que se dice? De ser o de recibir alguna acción que les ayude en algo. Vamos a leer, para concluir, un párrafo muy interesante. Santiago denuncia enérgicamente la injusticia de la sociedad, identificando específicamente la discriminación contra los pobres y la opresión por parte de algunos ricos. Luego, llama la atención sobre la ley del amor al prójimo, diciendo que quienes cumplen esta ley, bien hacen. Vamos a leer Santiago 2, ¿sí? Del 1 al 9. Santiago 2, del 1 al 9. Santiago 2, acá está, ¿no? Sí. Leo, o leo. Leo. Fuerte. 2. Del 1 al 9. 2 del 1 al 9. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo Por vano. Del Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Perdón, sí. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuviereis respeto al que trae vestidura preciosa y le dijereis, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijereis al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado, ¿no juzgaréis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastrarán a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mas si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Bueno, ahí entra un concepto que sería lo contrario a haz el amor al ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Es la acepción de personas. La acepción de personas es cuando decís a vos sí, a vos no. Y Dios no hace eso, bajo ningún concepto. La gracia o la salvación está para todos, para el peor de los mortales que pisó esta tierra o va a pisar, y para el que mejor se comportó. La gracia es igual para todos. Dios no hace acepción de personas. Por eso Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. Hay una condición: creer. Creer determina el comportamiento. Somos salvos. ¿Por qué? Por la gracia. ¿Cuál es la condición? Por medio de la fe en Jesucristo, en la justicia de Jesucristo. ¿Sí? Entonces Santiago le dice, si hacéis acepción de personas, vos sí y vos no, o a vos te trato bien porque venís bien vestido y a vos te trato mal porque venís mal vestido, ¿sí? Capaz que el que venía mal vestido tuvo un accidente en la esquina. ¿Se entiende? Y Santiago le dice, pero vos atendés bien al rico porque viene bien vestido, pero es el rico el que te oprime. Sin embargo, le atendés bien. Pero el pobre
que debiera ser atendido nosotros, le echamos fuera. Y un dato más interesante que dice acá Santiago es de que la ley real, ahí esa palabra real en nuestro idioma podría interpretarse de dos maneras: ley tangible, viva, una ley real que se puede tocar, se puede vivir, que se convierte en una acción palpable, ¿sí? O la ley real, la ley que viene de un rey. Podríamos utilizarla de los dos lados igual. Si la ley viene de un rey, es ley. Si ese rey es Dios y nosotros creemos que Dios es rey, volvemos otra vez a la acción. Nuestra creencia determina nuestro comportamiento. Por eso Santiago dice, ¿cómo es la ley real? Si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la Escritura, amarás al prójimo, a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Sí? Tu creencia determina tu comportamiento. ¿Sí? Entonces, la gracia y la ley, o el título de esta era, el amor es el cumplimiento de la ley. Tu creencia determina tu comportamiento. ¿Sí? Si crees en el amor, crees que Dios es amor, si crees que Dios te amó tanto, que dio a su Hijo para salvarte, tu comportamiento tiene que ser directamente proporcional a lo que crees. Esa sería la realidad. La segunda parte de Santiago está muy buena y me gustó el versículo que dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, también retomando lo que ustedes hablaban de la fe, todo integrado. Fe y gracia va integrado, porque si no se perfeccionan las obras, no se perfecciona la fe. O sea, todo va tomado de la mano. Sí, ahí podés, Hebreos 11 dice: y tantos son estos hombres que no recibieron lo que esperaban, pero su creencia determinaba su comportamiento. Dice, vamos a repasarlo, así cortito, los versículos de Hebreos 11, porque veamos lo que hicieron estos hombres y no recibieron ninguna recompensa. Dice, por fe ganaron reinos, Hebreos 11:33. Obraron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de eso, prisiones y cárceles, apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, versículo 38. Perdidos por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por su testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Acá podríamos decir, y todos estos, aprobados por su comportamiento con respecto a su creencia, no recibieron la promesa. O sea, hicieron un montón de cosas conforme a la voluntad de Dios,
sin poder ver en vida la promesa de la salvación o la promesa del galardón. Su creencia determinó su comportamiento. Esa es la realidad. Ahora, la pregunta para cerrar, y después de esto invito a hacer la oración. ¿Nos comportamos conforme a lo que creemos? ¿O hacemos una clara distinción entre lo que decimos y lo que hacemos? Por esa pregunta, les invito a hacer la oración para cerrar el estudio. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque pudimos estudiar sobre la fe y la gracia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a atesorar estos dichos para no pecar contra ti. Por favor, ayúdanos realmente a mostrar por medio de nuestro comportamiento que realmente vivimos la gracia y el perdón de Jesucristo, la justicia que nos imparte y el espíritu y el poder para poder vencer. Que podamos vivir como los hebreos, como lo que se ha leído en Hebreos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, sin merecerlo. Amén. Pasan los días y las horas e irremediablemente Jesús va a retornar.